Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Pedro y el día de hoy vamos a aprender sobre el karma y cómo funciona. Para entender el karma, primero es importante conocer el concepto de reencarnación. ¿Ok? Y la reencarnación dentro de las enseñanzas budistas opera en dos niveles principales. Un nivel pragmático y un nivel esotérico. Así que, aunque no creas literalmente en la reencarnación, te invito a que te quedes al final de este video para que veas cómo es que sí tiene un efecto en tu vida. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el aspecto esotérico de la reencarnación. Y pues bueno, aquí hay varias enseñanzas que nos dicen, hay incluso textos budistas que hablan sobre este fenómeno, que pues dependiendo del karma que tienes, dependiendo de tus acciones en tu vida, en eso se va a basar tu existencia futura. ¿Ok? Y pues bueno, aquí la reencarnación es parte de ese ciclo del samsara, de ese ciclo de la existencia. Y recordemos que últimamente el objetivo del budismo precisamente es eliminar ese ciclo o justo salir de este círculo de la existencia al alcanzar el nirvana. ¿Ok? Entonces se podría hablar que el objetivo es precisamente salir de este ciclo de continuas reencarnaciones constantes. Entonces, pues bueno, ese es el ciclo del samsara. Y dentro de estas enseñanzas pues se habla que hay diferentes tipos de reinos, que a lo mejor el reino de los humanos se encuentra precisamente dentro de esa mitad. Más arriba hay reinos que hablan de asuras, de devas, que son entidades supranormales que viven en reinos de felicidad, de placer, etc. Y abajo del reino de los humanos encontramos reinos de los animales. Más abajo encontramos el reino de sufrimientos, diferentes tipos de infiernos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esta enseñanza es un poco más esotérica, como te puedes dar cuenta. Y pues hay personas que dicen que precisamente esta enseñanza se daba de esta forma para, pues, como parte de las enseñanzas del Buda, de su enseñanza de los medios de sabiduría, ¿ok? Se dice que el Buda enseñaba a su audiencia de acuerdo a su audiencia. Él se adaptaba a su audiencia. Entonces, en ese tiempo en la India, precisamente había muchas creencias en este tipo de cuestiones paranormales. Aunque bueno, también hay personas que lo toman de una forma literal. Y dentro de las tradiciones budistas, precisamente la tradición tibetana es la que tiene más arraigada esta tradición esotérica. Y lo podemos ver incluso en la forma en la que eligen a sus lamas. No sé si tú sabías, pero en realidad todo, por ejemplo, el Dalai Lama, diferentes tipos de personalidades de monjes tibetanos, se dice que son reencarnaciones y de hecho hay un proceso bastante extenso, bastante complejo para elegir a estas reencarnaciones. Entonces, cuando muera el actual Dalai Lama, se piensa que va a reencarnar y esa reencarnación futura pues es precisamente el sucesor. Es a lo que se van a enfocar a buscar a este sucesor a través de esta reencarnación. Y pues bueno, aquí encontramos algunas historias muy interesantes, seas creyente o no en esta reencarnación esotérica o literal, pues de niños que recuerdan lugares en los que nunca han estado, de por ejemplo lamas que saben desde niños que van a ser grandes maestros espirituales, como diferentes ocurrencias de ese tipo. ¿Ok? En un video futuro trataremos como estas ocurrencias extrañas o inexplicables de la reencarnación. Pero pues básicamente quiero que sepas que consiste en esto, ¿ok? En esa reencarnación literal. Ahora vamos a pasar a la reencarnación pragmática, ¿ok? ¿Qué significa esto? Aquí pues básicamente está relacionado con la enseñanza de la impermanencia. Entonces pues sabemos que las cosas son impermanentes y eso incluye la noción que tú tienes de un yo. ¿Ok? Muchas veces pensamos y decimos, ok,
yo soy una persona súper alegre, yo soy una persona a lo mejor introvertida o extrovertida, o yo soy una persona curiosa o a lo mejor disciplinada, etcétera. Tenemos como todas estas nociones, todos estos términos, todas estas ideas de quiénes somos. ¿Ok? Y muchas veces pensamos que estas características que nos definen son características fijas y permanentes. Y pues en realidad esto no es así. Pues a lo mejor imaginar que cuando eras pequeño, que a lo mejor eras una persona con muchos sueños, que tenías como todas estas ideas, que ibas a cambiar el mundo, ibas a hacer todas estas cosas. Y a lo mejor a medida que creces, cambia, ¿ok? A lo mejor ya no crees en eso, ya crees en otro tipo de cosas. Crees a lo mejor que tienes que ser disciplinado, que tienes que formar una familia, que tienes que conformarte, etc. ¿Ok? Entonces, como tú puedes dar cuenta, pues este tipo de personalidad o este tipo de características que te definen van cambiando al paso del tiempo, ¿ok? Van cambiando en función de tus experiencias, en función de las personas con las que te relacionas, etc. ¿Ok? Y aquí precisamente reencarnación hace referencia a esta emergencia de todas estas diferentes características o de estas personalidades. Incluso se podría hablar de todos estos yos que vas generando a través del tiempo. ¿Ok? Entonces puedes tomarlo de esa forma. Ahora vamos a ver un ejemplo bastante claro para que te quede mucho más concreta esta idea. Y pues bueno, imagínate a lo mejor que encuentras algo que pues te hace reaccionar con enojo. ¿Ok? Entonces ves algo en internet, ves alguna publicación, algo que pues no sé, que te lleva a la ira, ¿no? Que te lleva al enojo, que realmente te hace reaccionar emocionalmente de una forma negativa. ¿Ok? Entonces, pues bueno, tienes esa emoción. Primero ves, ¿ok? Tienes esa visión. En este caso, en este ejemplo, estamos hablando de la vista. Entonces tienes esa vista. Después tu cerebro tiene esa reacción y te identificas emocionalmente con esta reacción. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo ese proceso de precisamente estar reencarnando o estar generando una identidad, estar reforzando una identidad. Entonces, a lo mejor te vas a identificar como con la publicación, o no te vas a identificar, vas a empezar a formar una identificación, sea que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo. Te vas a enraizar en esa idea, vas a tener como más fuerte esta ideología, y la próxima vez que reacciones, pues vas a empezar a formar, vas a empezar a cambiar, vas a empezar a tener esta identidad. Ok, a esto nos referimos con la reencarnación. De manera pragmática, de manera práctica, es algo que está sucediendo cada vez, es algo que sucede en tu día a día, lo quieras o no, seas consciente de ello o no. Entonces, por eso es muy importante ser consciente de esta reencarnación. Ahora bien, vamos a regresar a esta idea del karma. Y pues aquí, básicamente el karma en esta parte más pragmática, significa que tú eres dueño de tus acciones. ¿Ok? Que tú realmente tienes esa capacidad de elegir hacia dónde te diriges, elegir tu camino hasta cierto punto. ¿Ok? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, ves tu publicación, te enojas, bla, bla. Tú tienes esa capacidad de decidir y de realmente identificarte, de realmente enojarte, de a lo mejor atacar a alguien más, de ser hostil, de tener esa reacción agresiva, o simplemente tratar de tener esa aceptación, tratar de aceptar, de reconocer las diferencias entre diferentes seres humanos, realmente tener esa compasión, tratar de ponerte en el lugar de las demás personas, porque tienen esas ideas, porque esposan esas ideologías. Entonces, realmente aquí hay una frase budista que dice que nuestras acciones son nuestras únicas pertenencias.
¿ok? Entonces aquí quiero que sepas que, pues, últimamente tienes tú que ser consciente de esto y pensar qué es lo que quieres para ti mismo o para ti misma, ¿ok? ¿Qué identidad quieres ser? O sea, ¿qué persona quieres ser? ¿Ok? Y empezar a tomar esas acciones hacia esa dirección. ¿Ok? Eso es lo bonito, lo padre precisamente de este concepto, es que realmente podemos tener esos cambios positivos, esas reencarnaciones o estas identidades que vamos formando. Tenemos esa capacidad de cambiarlas, ¿ok? Principalmente a través de con quién nos relacionamos, pero sobre todo las influencias que tenemos y lo más importante, las acciones que tomas en tu día a día. ¿Ok? Entonces quiero que te preguntes si esa versión de ti mismo, las acciones que estás tomando, la van a reforzar o te alejan más de esa meta. Ok, entonces pues bueno, si te gustó el video déjanos un like, un comentario y cualquier duda también aquí abajo. Entonces pues bueno, eso sería todo en cuanto a este concepto del karma y de las reencarnaciones que tenemos, bien sea que lo creas literal o que solo lo tomes como esta cosa pragmática que tiene efecto en tu día a día. Entonces pues bueno, eso es todo y hasta la próxima.